Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Hay lugares que son tan antiguos que ya no existe nadie con vida que conozca realmente la historia del lugar. Y hay lugares que en su momento carecieron del nivel de importancia o no tuvieron a las personas ahí como para que tomaran registro de la historia. De estos lugares hay algunos muy peligrosos porque en sus entrañas ha habido quienes han sellado cosas que ya no deben de volver a salir. Lamentablemente, Aide es una persona que se topó con uno de estos lugares. Su abuela vive en una ciudad, en un pueblito, porque no es ciudad, en un pueblito remoto, en el cual ella me dice: narrador, creo que la historia de ese lugar, y creo es que hace mucho, en los tiempos de que mi abuela era una niña, era un lugar que trabajaba como la minería, pero después la mina cerró y ahí nada más se quedaron algunas personas. Mi abuela y mi abuelo se decidieron quedar en ese lugar porque mis tíos ya trabajaban en la ciudad, mandaban dinero y traían recursos y era como una casita de campo. Pasando los años, una parte del pueblito se fue como renovando y digamos que tienen ahí ya algunas personas sus casas, pero estamos hablando que no llegan ni a 200 personas. Es un lugar muy chiquito. Mi abuela vive en lo que llegó a ser como un barrio, el más popular, pero ya nada más hay 3 casas que están ocupadas, las demás están vacías. Es un pueblito fantasma. Y mi abuela tiene una casita que está muy grande, muy bonita, pero para llegar ahí tienes que cruzar un vado, un riachuelito, después hay un pozo de agua y después tienes que seguir un camino de terracería cerca de unos 200-300 metros y ya vas a llegar a la calle de esta zona, que prácticamente es una calle. Hay casas una enfrente de la otra, pero te vuelvo a decir, como es un lugar abandonado, hay terrenos baldíos, de repente algo se ve más lejano, no es como que estuviera así tal cual como en una colonia una enfrente. Se ve más bien como si fuera una boquita de un chimuelo en las que hay pedacitos sí, pedacitos no. La ciudad o el camino principal, nada más hay 20 casas, nada más. No hay más en esa ciudad. Entonces, ese lugar, cuando hacen fiestas, nos invitan a todos. Casi ningún joven vive ahí. Algunos que decidieron tener familia y ellos tienen. ¿Cómo viven? Yo no sé. ¿Y a qué se dedican? No tengo idea. Pero la gran mayoría venimos de fuera. Y cuando hacen fiesta, pues nos conocemos. Y es algo bonito porque son, digamos, como fiestas muy de pueblo, muy tranquilas. Empiezan temprano, se acaban temprano. Y entre todos los de ahí, todos nos conocemos, nos presentamos, nos hacemos amigos. No son como mi cosa favorita, pero cuando voy con mi familia, siempre les pido por favor que inviten a mis tíos para irme con mi prima. Somos de la edad. Yo y mi prima tenemos una muy bonita relación y cuando hacen fiestas ahí, pues ella y yo nos vamos a ver a quién conocemos. Bueno, hay una situación en ese lugar y es que nadie conoce realmente ni los orígenes del pueblo, ni la historia del pueblo, pero todos saben algo. El pozo de agua está prohibido y no te debes de acercar ahí. Menos si eres mujer y menos en luna llena. Estas son las cosas que siempre mi abuelo y mi abuela nos dijeron y nosotras, como somos de ciudad, pues nunca les hicimos caso hasta que nos tocó. Ellos nos decían que tuviéramos cuidado con el pozo, pero el pozo, narrador, está sellado. El pozo en la parte de arriba tiene una tapa de piedra. La tapa de piedra se ve que en el pasado tenía algún tipo de escritura, inscripción o símbolo, pero está borrado. Es una piedra que ya el agua la ha desgastado y se ve que es una piedra pesada porque si vas y le pones la mano, no cede. Claro que nosotros ya habíamos ido a ese lugar y claro que nos habíamos acercado, claro que lo conocemos. Por eso sabíamos que todo era mentira, hasta que nos pasó lo que te voy a decir. Fuimos hace 2 años a una fiestita del pueblo. Ahora tenían la novedad. En el pueblito ya había internet, entonces te puedes imaginar, todos teníamos celular, andábamos de aquí para allá y hay muy poca gente. Yo creo que fue de estos internet como satelitales o algo así, pero el punto era que no llegaba a nuestra casa. Bajo la excusa del internet, empezamos a mover ahí y allá que si querían hacer una fiesta el fin de semana, nadie cumplía años, no había un motivo real, pero pues todos los días estaban tan aburridos que nos dijeron que estaba bien. Mi prima y yo fuimos las que organizamos. Entiende cómo es una organización de ese lugar, es ir a tocar de casa en casa, son 22 casas y entonces tocas de cada una, que con qué se comprometen a llevar, es todo. ¿Quién va a poner la música? ¿Qué comida van a poner? Que no se repitan comidas, quién lleva los platos, quién lleva los vasos, quiénes se van a quedar a limpiar. Si ponen una casa, si ponen las mesas, es bien fácil, porque pues somos los que vamos a estar conviviendo, somos los que vamos a llevar cosas. Ya, entonces el punto es nada más tener una lista y que no se repitan. Como yo vi que mi mamá lo hizo durante muchos años, ya me la sé. Así es que lo empecé a coordinar. El problema es que quedaba en luna llena.
Y la gente, los mayores de ahí, nos dijeron a mí y a mi prima, no, pero pues ustedes no pueden venir, pues es que es luna llena, ustedes no pueden cruzar por el pozo de agua. Y mi prima y yo nos reímos y les inventamos para que no se escandalizaran, que no, que ya habíamos pedido permiso para quedarnos desde temprano en la casa de unos vecinos de este lado del pueblito y que nos íbamos a quedar todo el día ahí a dormir. Entonces nos decían, entonces está muy bien. Pero no era cierto. Nosotros íbamos a cruzar por ahí y regresar y ya. Pues son puras supersticiones de ahí de la gente del pueblo. La gente de aquel lado, del lado de mi abuela, se cree tanto lo del pozo de agua que ninguno se apuntó para la fiesta. No, pues es que es luna llena, por ahí no podemos pasar. Oye, pero pues las mujeres, no, nadie, no nos gusta arriesgarnos. En el pozo de agua no hay que pasar en luna llena. ¿Qué es lo que habían visto o algo así? Nadie nunca me contó una historia, llegué a preguntar y nada más me decían que de esas cosas no se preguntan, de esas cosas no se hablan. Bueno, narrador, preparamos todo. Iban a llevar música, iban a llevar luces, yo había comprado un proyector justamente para eso. Y como había internet sí podía funcionar, traía una USB, una laptop, todo iba a salir bien padre, porque le pedí a 3 vecinos que llevaran unas mantas blancas, íbamos a hacer como una pantallota, iba a ser el primer proyector en el pueblo, ¿te imaginas? Era como llevar el cine a un lugar en el que nunca había estado. Entonces estábamos nosotras como bien maravilladas, estábamos bien contentas, mi prima estaba emocionadísima. Decidimos que nos íbamos a ir a la fiesta del pueblo, como desde las 5 de la tarde. Pero como llevábamos varias cosas, fuimos a las 5, regresamos, fuimos a las 6, regresamos, y la última vuelta la teníamos a las 7. Date una idea del lugar. En este lugar no hay luz mercurial. O sea, hay uno en la entrada del pueblo y tal vez a la mitad hay otro que a veces tiene foco y a veces no. Y es todo. Todo lo demás o traes linterna o con el flash del celular o la luz de la luna. Y estamos tan en las afueras de la ciudad que el cielo se ve siempre estrellado y cuando hay luna llena ves todo. Ves todo. Por eso nunca he entendido por qué la gente no quiere salir ahí en luna llena y no quiere cruzar por ahí. Se ve hermoso. Es un lugar precioso. Y aunque el riachuelo a veces tiene agua, a veces no, y a veces es más bien un lodazal, se sigue viendo muy bonito, como todo el panorama del lugar. No hay contaminación, las casas son como muy rústicas, muy de antiguo. Es como estar viendo una ilustración en un libro en tiempo real, en la vida real. Es muy bonito. Yo estaba súper emocionada. Vi que eran las 7. Algo dentro de mí me disparó así como una alarma de ¿en serio vas a salir al pozo de agua? Y yo tuve que hablar conmigo un instante y decirme, ay, no seas ridícula. Por favor. Volteó con mi prima y mi prima me dice, oye, es que ya son las 7, si se nos hizo tarde. Sí, vamos. Y dije, es que ¿cómo vamos a dejar a las personas ahí esperando? Lo último que faltaba era el proyector. Era lo que traíamos, así es que ahí voy yo con el proyector. Mi prima me va siguiendo. Y le dije, mire, es bien fácil. No voltimos al pozo de agua y nada más vamos derecho. Es más, saquemos la vuelta un poquito más a la derecha para alejarnos más y ya. Empezamos a caminar por allá. Intentamos salirnos del camino, pero nos damos cuenta que la hierba está un poquito más alta. Puede haber algún alacrán y aparte de eso, está demasiado empedrado, pero demasiado. Entonces, como yo llevo tacones, no era lo más conveniente porque me podía lastimar mucho. Así es que voy caminando justo por el centro, le digo a mi prima que voltee para otro lado, le agarro la mano, traigo el proyector en la otra y entonces, cuando estamos como a unos 10 o 20 metros del pozo, comenzamos a escuchar que una persona está llorando. Pero no a gritos, no lamentos, más bien como sollozos. Y entonces volteo con mi prima y le dije, ay, no sean ridículos, o sea, nos van a querer asustar con lo de la llorona o algo así. Yo no creo en esas estupideces. Y seguimos caminando y le digo a mi prima, si el mugroso río ni agua tiene, ¿qué quieren? Y empiezo a agarrarle y le voy estirando, vámonos, ya vamos a llegar tarde, porque mi prima se empieza a frenar, se empieza a machar, no hay que ir, ¿cómo no vamos a ir? Vamos a quedar como las brutas, como las mensas, vamos. Entonces sigo jalando, pero no volteo al pozo, no estoy tonta. Sigo jalando, cuando escucho que ese lamento se viene acercando. Y ahí sí ya me asusté porque sonaba muy fuerte, sonaba bien escabroso. Y volteo al pozo y dice, narrador, no debí haber volteado. En el pozo veo que hay alguien sentada justo en la piedra dándome la espalda, como una mujer. Y era como si ella supiera que volteé porque no dije nada. No dije nada, solo volteé. Y esa persona que me está dando la espalda se empieza a retorcer para atrás, primero levantando la cabeza al cielo y después retorciéndola como si fuera una contorsionista, y veo nada más cómo se mete al pozo. No se puede meter en el pozo está tapado. Yo he ido ahí, pasamos por ahí en el día, tiene una tapa de piedra. Me asusto mucho, porque después comienza a sonar otro lamento, y el lamento viene del lado derecho, lejos del pozo. Volteo rápido, y está esa misma persona sentada en el campo, y se empieza a retorcer para atrás, y nada más veo cuando va a tocar el piso ya no está. No te puedo decir el nivel de miedo que sentí, porque cuando doy la vuelta está en medio del camino,
justo de regreso a la casa de mi abuela. Así es que agarro la mano de mi prima y le digo, vamos para adelante, vamos para adelante. Y donde vamos caminando, escuchamos que el lamento ahora viene de adelante. Levantamos tantito la mirada y en el río había 3 de estas cosas dándonos la espalda, como llorando, y ahora los lamentos venían de todos lados y se escuchaban cada vez más cerquitas. Y nada más le digo a mi prima, ya valió. Y mi prima me dice, ¿qué? Dije, no voltees a ver, no voltees a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a la casa de la abuela. Dice, ¿por qué? No abras los ojos, no abras los ojos, en serio, ni voltees. Dejo el proyector en el piso y nada más me tapo los ojos y empiezo a caminar como para adelante y voy echando madres, porque es lo que yo me acuerdo que mi abuela hacía con esto. Y no las quiero repetir, no las quiero decir, pero todas las que me sabía salieron ahí como ametralladora, una tras otra, y con la mano que traía mi prima, la otra que me tapaba los ojos, de repente con esa que me tapaba los ojos empezaba a dar manotazos y empezaba a decir, ¡ay de ustedes si me agarran hijas de su madre! ¡Ay de ustedes! Y entonces mi prima soltaba carcajadas de repente y me dice, ¿me están jugando una broma o qué? Y le dije, si llegas a abrir los ojos me vas a odiar toda tu vida, no los abras, no sabes lo que está ahí, pero lo del pozo de agua era verdad. Y nada más siento donde la mano de mi prima se pone fría, le dije, no me chingas, que te va a dar un ataque, y la vengo tirando, y mi prima empieza a temblar, le digo, no, si yo nada más puedo con un burro, no con 2. Entonces mi prima suelta la carcajada, le voy diciendo eso, intentando que el buen humor como que nos ayudara un poco, intentando hacer como que esta cosa no pasaba, pero la realidad es que yo estaba pudriéndome de miedo, porque empecé a escuchar detrás de nosotros pasos que venían desde el río, venían caminando cada vez más cerca de nosotros porque venían más rápidos que nosotros. Yo iba en tacones y mi prima se estaba muriendo del miedo, por más que de repente se reía y era una risa nerviosa. Así es que me vuelvo a tapar los ojos y me amacho y digo, no, esta no va a ser mi última noche, aquí se friegan conmigo. Y voy diciendo eso cuando siento que alguien me agarra la mano y me la aprieta y pego el grito, pero un grito que me raja la garganta, y nada más suena la voz de mi abuelo. Son unas chiquillas estúpidas, vénganse ya. Y mientras me agarra la mano, viene caminando y dice, no abran los ojos, ya les dijimos que el problema son las mujeres en la luna llena, no abran los ojos. Y nos lleva, nos mete a la casa, nos dejaron de hablar como 2 o 3 días, narrador. Y para el tercer día dijeron, no queremos que vuelvan a estar aquí, regrésense a su casa. Dice, esto pasó hace 2 años. Mis abuelos me vienen a visitar. No me odian, pero no me dejan regresar a la casa. Estoy casi segura que es porque me están protegiendo. Después de que nos expusimos a eso, se me hace que esas cosas ya nos pueden atacar. He escuchado muchísimas historias de brujería por el podcast, pero nunca había escuchado algo como esto. Cuando entonces les pregunté, oigan, ¿y no hay algo en la familia? Y cuando les dije eso, las 2 se voltearon a ver, porque son familia, y me dicen, papá dice mucho que él es muy bueno para manejar las energías. Y empezaron a contar historias de que él siempre, como parte de su tradición, era agarrar una vara, un pedazo de rama de un pirul, barrer a las personas, llevar como algún tipo de incienso y empezar a rezar con la Biblia diferentes oraciones, y comenzaba a barrer a las personas, y él decía que era muy bueno con eso, pero que en una ocasión le preguntaron que de dónde venía esa tradición, y su papá les dijo, no investiguen mucho eso porque sí hay algo como que un poquito oscuro en la familia. Pues ellas no le hicieron mucho caso. Pareciera que en lugar de haberles dicho no investiguen eso, fue un investiguenlo a detalle, porque se metieron por curiosas, pero hasta el fango, hasta lo más profundo, y se encontraron con la parte más oscura de la familia. Hay una tía que de toda la vida no le tienen ningún aprecio. Es una tía que ellas la clasifican como una tía mala, una mala persona. Hay diferentes tipos de malas personas en el mundo. Hay personas con las que no empatizamos o hacen algo que de repente para nuestros estándares de lo que es correcto o incorrecto están haciendo las cosas mal. Hay personas que en nuestra vida son el malo de la película, pero en su vida a veces los malos somos nosotros. Y esto hace a veces que los buenos y los malos fuera de las caricaturas sea bastante complicado definirlos, quién está bien y quién está mal. Esta tía no. Con esta tía no tienes ningún detalle. Es una tía que le gusta mucho fastidiar a los demás, pero no para molestarlos, no para, como dicen nuestra querida familia nocturna de Argentina, no para la joda. No. Es, como dicen los mexicanos, para joderlos. Es una tía que verdaderamente le gusta hacer los días miserables de los demás. Si tú estás con ella un rato, tiene que decir mínimo alguna frase que te hiera, que te haga sentir mal, y no va a parar de hablar hasta que note que te retuerces un poquito de coraje o de dolor. Y ahí ya se tranquiliza.
Es como si le hubieras dado algo de alimento. Cuentan las malas lenguas, porque esta tía es una persona ya muy grande, que cuando ella era muy joven, era muy bella y atractiva. Y ella apenas tuvo su primer hijo, y su hijo cumplió 2 años, se lo llevó un vecino, se lo dejó en la entrada y viéndolo a los ojos le dijo, no me lo vuelva a traer, se lo regalo y ya es suyo. Y se deshizo del niño, y no quiso volver a saber de él. Es una mujer que estaba cerrada solo para sí misma, que no le interesaban los demás. Esto siempre y cuando no tuviera que ver con hacerle algo de daño a alguien, porque si hay que hacerle daño a alguien, ella es la primera apuntada y sí tiene interés. Esta tía se cuenta que era bruja, pero de una manera muy extraña, de una manera en la que no me había tocado escucharlo antes de esta forma. Tenemos que viajar todavía más allá en el tiempo. Te vuelvo a decir, al día de hoy, de hecho esa tía ya no está entre nosotros, pero desde que ellas eran pequeñas, esta tía ya muy mayor, chaparrita, delgadita, cabello cano, un poquito jorobada, con una sonrisa muy desagradable, con una mirada muy penetrante, con la actitud y forma de ser horrible, como te digo, las hacía sufrir a las niñas y le gustaba eso, se deleitaba en el dolor de lo ajeno. Pero nos vamos al pasado, y cuando ella era muy joven y tenía alrededor de 20 años es cuando tuvo su hijo. Pero si nos vamos más al pasado, cuando ella tuvo alrededor de 11 años, tú estabas viendo una de las niñas más lindas que te hubieras topado en la vida. Una niña que siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una palabra dulce, todo el tiempo estaba riendo. Era una aventurera. Cuando era adolescente, bueno, estos primeros años de esta infancia tardía, adolescencia temprana, la niña corría en el patio de su casa, se trepaba en un árbol, brincaba desde la rama más alta y le gustaba caer y cuando caía le hacía ¡cuac! Como renacuajo, ¡cuac! Como renacuajo. Y cuando su mamá escuchaba eso, salía corriendo de la casa con una chancla en la mano, gritándole que ya no estuviera subiéndose al árbol porque se iba a hacer daño. Y le metía 2, 3 chanclazos, haciéndole más daño que la caída que tuvo del árbol. Pero al fin era con un afán de cuidarla. No saben exactamente dónde fue, no saben exactamente cómo pasó. Pero un día se la toparon en su patio, toda enterrada en el sentido de llena de tierra. La chica estaba muy sucia y estaba dándole la espalda a la casa y se veía como obsesionada, nerviosa, ansiosa. Su mamá sale de la casa con la chancla ya como parte de sus costumbres, empieza a gritarle, esta chica no reacciona y cuando llega, la chica está hablando bajito, tiene un libro en las manos y está volteando las páginas y las regresa y las voltea. Y voltea con su mamá y le dice, mamá, voy a aprender a volar. Voy a aprender a volar. Y la niña parecía que estaba loca, que estaba fuera de sí. La llevan adentro de la casa, le intentan quitar el libro, tiene un ataque de rabia, arañazos, se ataca a su mamá, ataca al papá, no entienden qué está ocurriendo, traen un padrecito, el padrecito viene, les dice, no debe de tener eso en las manos, pero no se lo logran arrebatar. El padre es un padrecito, es un sacerdote, es un padre que ha estado con su comunidad, un padre que mucha gente lo quiere, una persona que ha estado haciendo cosas buenas por la gente de la comunidad. Comunidades chiquitas, comunidades de personas que están con muchas necesidades. Y él en su parroquia también. No es una parroquia grande. Se juntan en una plaza y él apenas tiene un cuartucho donde vive. Es un tipo de corazón grande, no un exorcista. Pero cuando vio el libro, algo percibió que no estaba bien, porque les dijo que se lo quitaran. Pero él no pudo hacer nada. No tenía ese tipo de carácter, no tenía ese tipo de conocimiento. Pero comenzaron a indagar y empezó a esparcirse el rumor de 2 cosas en ese tiempo. La primera, que una chica estaba endemoniada, una muchachita. ¿Te acuerdas de la niña sonriente, la que brincaba de los árboles? El sapito, la cuac, el sapito. Bueno, parece que se le metió el diablo. Y lo otro que se empezó a correr de rumor era que alguien había desenterrado la tumba de la bruja. Porque en el cementerio local había una tumba que estaba aparte de los demás, con una lápida que le habían tallado a propósito para quitarle el nombre, la fecha, tanto de nacimiento como de defunción, y cualquier tipo de frase que hubo escrita en algún momento. No había nada. El lugar tenía 2 pequeñas gárgolas a los lados de la tumba, y todos decían que era la tumba de la bruja, pero en la realidad nadie sabía de quién era. Y esa tumba ahora tenía un pozo, y se veía que habían sacado algo de dentro de lo que tuviera ya dentro de ese pozo. Parece que tu lógica está bien, porque parece que ese libro venía de ahí. La niña comenzó a obsesionarse cada vez más, y había cosas muy raras que pasaban. Comenzaba a decir que quería volar, como te digo, y ocurrían cosas que no se podían explicar los papás. De repente, en su habitación, se encontraban un colchón arriba de otro, y arriba del colchón
una secuencia de almohadas, que algunas de esas almohadas parecían más piedras que almohadas, porque eran almohadas muy gruesas, pesadas, que no se aplastaban ni con toda la presión del cuerpo, y estaban una tras otra, tras otra, tras otra, colchas, sábanas, y arriba de eso una silla, arriba de otra silla, arriba de otra silla, y la muchachita sentada arriba de todo. Era una torre que prácticamente se estaba viniendo abajo, que cualquier cosita hubiera hecho que se cayera, y esta chica se sentaba, empezaba a reír como loca estando ahí, y después se paraba en un pie y dice: mamá, estoy aprendiendo a volar. Los papás se quedaban ahí impactados, porque la torre se movía para un lado, estaba a punto de caerse, y esta chica, con la puntita del pie, hacía que toda la torre retuviera el equilibrio, pero en una posición en la que no hace sentido, porque no está recta, está totalmente inclinada, y las cosas no se caen. Esta chica parece como si estuviera levitando sin levitar. Y decían las malas lenguas que cuando nadie la veía, lo lograba. ¿Por qué? Porque desde la habitación de ella, cuando encendía la luz en la noche, decían que se veía la silueta de esta chica, que se movía en el cuarto, pero no caminando, sino deslizándose. Parecía que había logrado algo. Se va de la casa cuando cumple 15 años, a los 20 tiene un niño, el niño lo regala. Se empieza a hacer de una fama espantosa, la bruja más oscura, la bruja más negra, la bruja que hace cosas como malvadas, destructivas. Personas que quieren vengarse y destruir a los demás acuden a ella de todas partes de México. No es tan famosa, pero tiene una fama que va poco a poco creciendo. Y ella, si te llega a ver, su mirada pareciera como si viera tu alma y se burla. Y se ríe de ti, intenta dañarte poco a poco en la parte como más profunda de tu ser. Porque sí, parecía que la esencia de esta tía se había perdido y ahora, adentro de ese cuerpo, vivía algo similar a un demonio. Monse solo ha vivido una situación en toda su vida, pero con esa situación tuvo para decir: jamás quiero volver a vivir nada del tema paranormal, porque lo que vivió fue muy extraño, bastante confuso, pero principalmente hace que tenga inseguridad desde entonces. Y aquí, al final, me gustaría saber tu opinión de qué puede hacer. Ahí te va. Resulta que Monse vivió en uno de estos colegios que yo no sé por qué en México les encantó la idea de decir: quiero un panteón, aquí hagamos una escuela. Porque ella vivió en una de estas situaciones. Dice ella que en su escuela se corría el rumor que antes había sido el antiguo cementerio de un monasterio. Y a ella no le quedaba duda, nunca dudó de esa historia, porque la escuela estaba al lado de un templo, y un templo muy antiguo, tan antiguo, que era más bien las ruinas de un templo, más que un lugar de uso. Y se veía un lugar que tenía cientos de años. Ella estudiaba en esa escuela. Y en esa escuela llevaba una vida normal. Era una escuela secundaria. Te puedes imaginar ahí todo el grito de los muchachos en el momento de los recreos, los salones de clase, inclusive en muchos momentos con una algarabía tremenda. Es mucha energía, son muchas hormonas en esas edades. Pero ella dice que en esa escuela se corrían rumores, no por los alumnos, sino por los maestros, que había salones embrujados. Que había un salón en el que todo el tiempo se escuchaban que estaban arrastrando bancos. El problema es que ese salón no tenía una sola silla ni un solo banco. Justamente porque 10 años atrás que empezaron a decir que ahí se aparecían cosas, sacaron todo del lugar para que ya se acabaran los rumores y empezaron los rechinidos. Había otro lugar que lo tenían como el salón de laboratorio, que al día de hoy estaba abandonado e inclusive donde tenían la puerta había una tapia, todo un muro que se levantó para que nadie pudiera entrar en ese salón. ¿Por qué? Porque a veces, de repente, se escuchaba como alguna persona gritaba. El problema es que la primera vez que eso ocurrió, el salón estaba lleno con el profesor dando clases, y entonces en medio del salón sonó como un grito y todos volteaban a todas partes buscando de dónde vino, pero ahí no había nadie gritando y el grito se escuchaba. Eso solo fue el inicio, porque se repetía de vez en cuando. El problema es que te ponía tan nervioso a todo el personal que la directora simplemente decidió: ciérrenme ese salón, séllenlo por completo. Ya no se podía ver por ningún lado, las ventanas estaban tapiadas, también la puerta, no había forma de entrar, pero el grito de vez en cuando se escucha. Lo que a ella le pasa le ocurre en un momento en el que la dichosa escuela, o más bien la directora de la dichosa escuela,
está buscando hacer una ampliación. Había una zona de bebederos. Los bebederos era como un tipo de rectángulo hecho con mosaicos y en la parte superior tenían unas llaves que si las abrías dejaban brotar agua potable. Esa zona de bebederos, los alumnos se acercaban cuando hacía mucho calor, tomaban de ahí agua de forma gratuita, pero con el paso de los años ya se veían con ciertos toques de herradumbre, no había forma de darles mantenimiento y ya no cumplían los estándares de salubridad. Así es que había que remover eso e iban a aprovechar. Al tumbar eso, iban a ampliar cierta zona de una cancha de básquetbol, pero primero había que hacer un firme, lo que significaba que había que hacer un pozo, quitar esas tuberías, sellar bien de dónde venía el agua, dejar una buena cantidad de tierra y piedra y después sobre eso hacerlo como muy firme y después poner un montón de cemento. Total que una situación de ingeniería y arquitectura que iba a ser un muy buen rato. El problema es que una vez que tumbaron los bebederos y empezaron a hacer un pozo, los trabajadores empezaron a faltar. Y de repente, de un día para otro, les dicen a los alumnos que van a tener 3 días de descanso, se cierra la escuela, nadie entiende qué está pasando y se corren los rumores como en cualquier barrio y cualquier vecindad, porque parte de los maestros eran parte de las personas que vivían en el barrio y por ahí se coló la información. Debajo de los bebederos habían encontrado cadáveres. No nuevos, cadáveres que ya tenían cientos de años, o bueno, casi cientos de años. Sabían que no era una situación de un crimen por cómo los habían encontrado, pero ahí se acababa de revelar la verdad. En ese lugar, realmente antes se había un cementerio. Entonces, dada esta circunstancia, se imaginaron a los alumnos queriéndose meter en el pozo y toda esta situación, y desde ahí decidieron que lo mejor era de alguna forma primero sellar eso y después que regresaran los alumnos. Pero una cosa llevó a la otra. Entre la falta de maquinaria, la falta de presupuesto, el quedar mal a algunos trabajadores, la presión de los padres de familia, al final, lo más que se logró después de esos 3 días que no fueron los alumnos, es que cuando regresaron, encontraron una valla perimetral hecha por unos burros, que son unos tablones de maderas entrepuestos en forma de A o de V invertida, que hacían que entre todos ellos tenían una cinta de color naranja y estaban dando el perímetro del pozo. Lo que hacían que de alguna manera dieran un respeto y que nadie por algún tipo de error se fuera a meter ahí. Era bastante visible, porque también lo que hacían esos burros y ese cordón de color amarillo era señalar dónde tenían que ir los alumnos. Así es que los primeros días en el recreo podías ver la marabunta de muchachos alrededor del pozo, acercándose y asomándose por todas partes, y ahí es donde está nuestra querida suscriptora. Dice que ella fue una de los primeros. Donde le dieron la salida al recreo se fue corriendo directito al pozo, pero no lo pensó 2 veces, y aunque les habían dicho que no se acercaran, ella dijo, sí, cómo no, que me saquen. Entonces se fue corriendo para allá, llegó al pozo y dice ella que cuando se estaban juntando todo el grupo de muchachos, ella estaba asomada y logró ver que en una parte en la que todavía había cemento en la parte de arriba, pero se veía un hueco en la parte de abajo, se asomó una mujer. Y era una mujer que estaba vestida como con ropa antigua, ropa que se cosía a mano, un tipo de tela que ya nunca se le había visto puesta a nadie, tal vez en alguna película, tal vez en alguna obra de teatro, pero nunca a nadie en la vida real. Esa mujer estaba ahí, se le quedó viendo, y cuando se cruzaron las miradas, esta chica pierde por completo el sentido de la realidad y se desvanece. Eso hace que todos los alumnos abran la marabunta, se la llevan unos a otros a la directora y entonces, bueno, a partir de ese instante comienzan a pasarle cosas raras. Cuando está en la escuela, hay algo que la llama que se acerque al pozo. Ella pierde noción de la realidad cada vez que suena la campana del recreo. Dicen que apenas suena la campana, ella ni siquiera espera que le den la salida, se pone de pie y va corriendo al pozo. Ella ya ha intentado en más de 5 ocasiones meterse ahí, como si estuviera buscando algo. Entre alumnos y maestros tienen que detenerla porque se puede lastimar. Esta chica, cuando la sacan, comienza a gritar como loca. Pero lo peor de eso no es su comportamiento, es su mirada. Dicen que sus ojos se tornan de otro color. Ella los tiene de un color café oscuro, se tornan de un color verde. Y sus ojos se ven tristes, pero como de una persona mayor. Una persona ya de 40, 50 años. Me refiero mayor en relación a una niña de secundaria. Son unos ojos de una persona que ya ha vivido, que tiene experiencia. Y eso lo notas en las miradas. Entonces su mirada cambia por la de una persona mayor. El color de su ojo cambia. Y lo peor es que después de 4 o 5 intentos de ella querer entrar al pozo y gente que la ha detenido, en un momento comenzó a vociferar. La voz era como una voz que salía con una amplitud vocal tan grande que parecía que estuvieras más escuchando una bocina a todo volumen y reventada que a una persona,
salían de su boca alaridos de varias voces a la vez y ella comenzó a formar un arco con su cuerpo. Se asustaron tanto todos que empezaron a rezar ahí. La niña se empieza a reír, pero de una manera muy macabra, y de repente queda totalmente sumergida en algún tipo de sueño, porque su cuerpo suelta el arco, golpea contra el piso y queda desmayada. Los padres de familia, los alumnos, los maestros, todos ya saben la historia en menos de 2 horas. Los únicos que no se han enterado son los papás de nuestra pobre suscriptora. Cuando se enteran de esto, los maestros y la directora le dicen sin creer lo que están diciendo, porque me dice mi suscriptora, así me lo dijo mi mamá con estas palabras: tu directora me dijo sin convicción alguna que te llevara con un psiquiatra, y cuando lo dijo se persinó, como diciéndole a la mamá, la niña trae algo adentro. Mi mamá tenía un amigo sacerdote, nos llevó a una iglesia, me presentó con el sacerdote hizo que pasáramos un cuarto, me sentó en un banquito que ahí tenía, una silla, me pone su estola de color morado en el hombro, empieza a rezar, hay 2 monjitas con él que de vez en cuando me echan agua bendita, y narrador, que yo sepa no pasó nada, pero nunca jamás volví a imaginar esa mujer, a escuchar a esa mujer o a comportarme de esa manera. No entiendo qué pasó. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes, porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.